Bueno, María Isabel Burcé se desempeña como terapeuta biotransgeneracional y conferenciante del Nuevo Paradigma. Es facilitadora en física cuántica y neurobiología aplicada, máster en PNL, programación neurolingüística, y hipnosis ericksoniana, técnica en psicogenealogía y psicosomática clínica, y es perito grafólogo. Qué cantidad de cosas, Isabel. Suena muy sofisticado, Sí, pero ¿no? bueno. Queda como así como... Me abruma. Ajá. Claro que si ahora decimos, con un lenguaje quizás más sencillo, que con su metodología particular pues trabaja en consultas individuales para aquellas personas que desean desde la serenidad y el bienestar encontrar su mejor versión de vida, pues entendemos mejor cómo aplica todas esas técnicas, ¿no? Y la formación que tiene. Bueno, ella ha impartido los seminarios Crea tu mente, crea tu vida y Viaja al encuentro conmigo, y hoy viene aquí a las jornadas Despierta con la conferencia Salir de la pecera, un camino al despertar. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso a Isabel. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Agradeceré al señor Ángel del Pozo y a las jornadas Despierta que me han invitado tan generosamente. Mi primera venida a Valladolid, un placer, un honor. Y bueno, el título de la conferencia que quiero impartirles hoy, que se llama Salir de la pecera, un camino al despertar, está íntimamente relacionado con nuestra dificultad para creer que lo que nosotros estamos viviendo es solo una ilusión. Ya desde los comienzos de la humanidad, los grandes filósofos ya nos daban atisbos de que esto era exclusivamente una creación de nuestra mente. Pero como nosotros vivimos en un mundo físico y necesitamos argumentos y experiencias continuamente que nos argumenten, que nos aseguren que lo que vivimos nos da control y seguridad, nos cuesta mucho entender que son nuestras creencias y nuestros pensamientos los que generan la proyección de lo que experimentamos en nuestra vida diaria. No hay que ser muy sofisticados para entender que ya desde hace un tiempo, desde la década del 90, mejor dicho, con el estudio del cerebro, se ha descubierto que es nuestro cerebro el que crea dentro de su mundo interior, crea una realidad que después experimentamos afuera. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de crear una estructura de información que nosotros vamos a experimentar como realidad. Por favor. Así que el salir de la pecera es salir de nuestra zona de confort, salir de eso que nosotros creemos del mundo, salir de eso que creemos que es, de lo que somos. Desde nuestro inicio en esta tierra, cada uno desde su singularidad cree que lo que le tocó es lo que le tocó y que no hay vuelta atrás. Bueno, la información que les traigo es que tenemos la capacidad de barajar y dar de nuevo. Podemos crear desde un nivel de conciencia mayor, elevando nuestra vibración, podemos crear realmente lo que queremos experimentar, entendiendo que todo es perfecto, aunque aún no entendamos por qué. Bien, mi formación, que no quiero apabullar con eso, yo trabajo desde información que he recibido, más todas las formaciones que he generado a través de todos estos años, que he experimentado a través de empezar a estudiar la psicogenealogía, que es el estudio de los genomas, el árbol genealógico de las personas, que determinan una información que viaja más allá del espacio-tiempo. Y esa información que viaja a través de nuestros ancestros hasta nuestro presente, es decir, hacia nosotros, es una información que condiciona nuestra vida. ¿De qué manera? Bueno, ya van a enterarse de qué manera. Vamos a dar una pequeña pincelada de cómo funcionan estos paquetes de información, porque el mundo es información.
El universo es información. Por favor. Vale. Y voy a empezar a hacer un viaje con ustedes, si me lo permiten, un viaje que está relacionado con la historia desde los comienzos de lo que creemos que fue la humanidad, ¿no? Y para eso recurro a Platón, un filósofo ateniense que habitó 400 años antes de Cristo y que desarrolló una parodia que se llamó La caverna de Platón. Y en esa parodia, este pequeño cuento, Platón contaba sobre 4 hombres que desde su nacimiento habían sido prisioneros dentro de una cueva y habían sido atados, maniatados de cuello y pies, mirando contra la pared de la cueva. Detrás de estos hombres había una hoguera y detrás de esa hoguera, mejor dicho, adelante de esa hoguera, iban pasando distintos personajes. Personas, hombres, mujeres, con distintos objetos, llevándolos sobre sus cabezas, por lo cual lo que hacía la hoguera era manifestar la sombra de esas personas en la pared de la cueva. Esos hombres, con esa incapacidad de poder darse vuelta, ya que estaban maniatados, y sabiendo que desde un comienzo esa pared era su realidad, todo lo que veían reflejado como sombra de esas personas, creían que esas sombras era su realidad. Para ellos no había posibilidad de cuestionarse nada, porque desde un comienzo creían que eso que veían en la pared era la realidad. Hasta que Platón dice qué sucedería si alguno de esos 4 prisioneros lo liberaran. Ese prisionero tendría la posibilidad de subir por ese espacio de la cueva hasta la superficie y vería otra realidad. Vería un sol, vería bosques, vería otras personas, vería animales. Y esta persona quizás inicialmente se iba a enceguecer con esta realidad, le iba a abrumar. Pero a medida que iba adaptando sus 5 sentidos a esa nueva realidad, iba a poder interpretar, iba a cambiar su pensamiento, su visión. Ahora, si este hombre baja nuevamente a la cueva a comentarles a sus compañeros y liberarlos para que ellos también pudieran recibir esta nueva información, lo que expresaba Platón, que seguramente estos hombres primero iban a burlarse y segundo, iban a intentar matarlos. ¿Por qué? Porque iban a creer que esta persona estaba loca, que era un hereje. Bueno, esto que dice Platón en esta pequeña parodia de la caverna es un poco lo que le ha pasado a la mayoría de los mensajeros de este mundo a través de la historia. Y vamos a recorrer un poquito sobre todos estos mensajeros que ingresaron a un espacio, a un tiempo, intentando abrir al nuevo paradigma. Hoy estamos en el 2016, pero desde los comienzos hubo mensajeros que fueron declarados herejes, beligerantes, que han muerto defendiendo estas nuevas ideas. La nueva idea de que el mundo es solo una creación de nuestra conciencia. Por favor. Bien, para entender eso, tenemos que comprender que este mundo que nosotros vemos desarrollarnos fuera de nosotros, en el mundo exterior, es una identificación de nuestro cerebro que proyecta lo que le resulta más conveniente, que es la supervivencia, porque para eso está el cerebro en nuestro cuerpo. El cerebro solo lo tienen aquellos animales que necesitan movilidad. Nosotros estamos considerados como animales superiores y a través de la evolución fue desarrollando distintos cerebros. Esto se descubrió en la década del 90.
En el año 90, un neurocientífico americano que se llama Paul MacLean descubrió que existía un trino, 3 cerebros, que se fueron desarrollando de acuerdo a la necesidad del hombre para poder adaptarse a un medio hostil. Inicialmente, el hombre poseyó un solo cerebro, un cerebro muy primitivo, que se lo llamó el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque era el cerebro similar a los reptiles, el más antiguo. Y este cerebro le daba una capacidad al hombre de poder trasladarse. Y no solo eso, este cerebro era fundamental para que el hombre pudiera subsistir, que era la supervivencia. Este cerebro lo tenemos todos, es nuestro cerebro arcaico. Y este cerebro es automático, posesivo, tiránico, sin emociones, es autoritario y es el que determina cuando tenemos miedo la actitud de ataque o huida. Este cerebro se niega a soltar su supremacía, porque este cerebro nos acompaña desde el comienzo. Pero si entendemos que el hombre apareció en un clima hostil, donde sus depredadores tenían muchas más posibilidades de sobrevivir, y en ese entonces, cuando el hombre se desarrolló, solo llegaba a una edad promedio de 35 años y solo 2 de cada 10 niños llegaban a la edad adulta, y que el promedio de fracaso en la casa era de un 90%, por lo cual el hombre vivía con un estrés constante. Cada paso que daba lo invitaba a tratar de sobrevivir. Por esto, este cerebro lo necesitamos solo para sobrevivir. El conflicto está que este cerebro aún sigue teniendo la supremacía en nuestras vidas y actuamos de forma autoritaria y reactiva porque permitimos que este cerebro siga siendo el que comande lo que experimentamos. Este cerebro es el que decide que ponga yo mis manos cuando estoy a punto de caerme y que en forma automática yo ponga mis manos para que mi cráneo no golpee, porque acá está todo. Sin mi cerebro yo no puedo funcionar. Y mi cerebro arcaico se ocupa exclusivamente de la supervivencia, de manejar todo mi sistema biológico, de mantener mis líquidos, mantener que mi sangre circule, que el aire sea gestionada por mis pulmones, que mi corazón bombee. Todas las funciones básicas de mi cuerpo van a estar reguladas por este cerebro, pero es lo único que tiene que hacer. Este cerebro se maneja a través del estrés y del miedo. Y cada vez que yo tengo un pensamiento distorsionante, un pensamiento que imagino que me va a suceder lo peor, mi cerebro arcaico no identifica que estoy pensando a largo plazo o a corto plazo. Mi cerebro piensa que lo estoy viviendo realmente, que estoy en peligro. Mi cerebro arcaico determina que yo tengo que atacar o huir. Vamos a continuar con el segundo cerebro, que este segundo cerebro, según dicen los neurocientíficos, apareció hace 200.000 años, solo eso. Y justamente como el cerebro arcaico fue el inicial y tiene la forma de un puño, ustedes lo pueden ver en la diapositiva, si logran verlo, que es todo lo que el color verde. El segundo cerebro, que es el cerebro límbico, es el cerebro que evolucionó como si fuese una capa arriba del cerebro arcaico. Y este cerebro límbico apareció por una necesidad que el ser humano tenía de poder sobrevivir. La naturaleza lo dotó con nuevos recursos. Este segundo cerebro
le dio al hombre la capacidad de poder aprender, de poder incorporar la información de cada aprendizaje para cuando tuviese que gestionar nuevamente una situación similar, ese aprendizaje lo pudiera aplicar. Pero no solo eso, este cerebro le ofreció al hombre la capacidad de poder sentir. Ahí está alojado el centro de nuestras emociones. Y estos dos cerebros, es muy importante saberlo, tanto el arcaico como el límbico, están íntimamente ligados a nuestra parte inconsciente. Y nuestro inconsciente, que es esa parte oculta de nuestra mente, que ocupa aproximadamente un 97% de nuestra mente, se maneja con leyes totalmente distintas a las que nos manejamos desde nuestra parte consciente. En este momento, tanto ustedes como yo estamos conectados desde nuestra parte consciente, aparentemente. Pero nuestros inconscientes están absolutamente atentos a todo lo que estamos incorporando como información. ¿Por qué? Nuestro inconsciente es vasto. Y no solo es vasto, tiene leyes propias, leyes que distan de lo que nosotros vivimos en esta realidad que experimentamos. Pienso junto a ustedes cuando dormimos y de repente soñamos una situación de persecución. En ese momento de la persecución en el sueño sucede algo. Nuestro inconsciente informa al cerebro que tiene que activar en el centro bioquímico cortisol. ¿Para qué? Para la huida. Porque para mi inconsciente cree que es real que me están persiguiendo. Y si mi inconsciente cree que es real, da esa información de activar el cortisol y todos mis músculos van a estar preparados para la huida. Por eso, esto generalmente lo experimentamos todos, cuando nos despertamos luego de un sueño de persecución o de una caída o lo que fuere, no solo sentimos nuestro cuerpo con tensión, sino sentimos cansancio, hasta podemos percibir que hemos transpirado como si realmente hubiéramos estado huyendo de algún lugar. Bueno, imagínense que esto que sucede con el inconsciente, que todo lo que crea, piensa que es real, si yo pienso lo que pienso, aunque no esté sucediendo, mi inconsciente lo interpreta como que sí está sucediendo. La clave está entonces en empezar a tomar conciencia cada uno, quedarnos en plena conciencia de nosotros y preguntarnos, todo lo que estamos experimentando afuera, como si fuera un telón, como si fuera una película, observar qué cosas estamos experimentando en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad. Porque todo eso es una proyección de nuestro cerebro. Pero más allá de eso, cada pensamiento que nosotros integramos en nuestra mente, que es solo una frecuencia eléctrica, genera un estímulo en nuestras conexiones neuronales. Y ese estímulo que genera ese pensamiento, que yo digo, ay no, fue una pavada, es inocuo, ningún pensamiento es inocuo. Si yo pienso lo peor, mi inconsciente cree que ya está sucediendo y va a gestionar todo para que en mi centro bioquímico se genere las hormonas necesarias para preparar mi cuerpo para sobrevivir. Mi inconsciente piensa todo de acuerdo a lo que yo pienso. Es decir, si yo creo que es real, mi inconsciente cree que es real. De todos modos, les propongo que cada uno
empiece a cuestionarse en cada área de su vida, que no se sientan felices, que no estén de acuerdo con lo que están experimentando, ¿qué pensamientos, cómo alimentan su mente desde que se levantan hasta que se acuestan? Porque ahí está la clave. Mis pensamientos es el combustible para generar lo que yo luego experimentaré fuera. El pensamiento siempre viene con un sentimiento de la mano. Está incorporado. Y el sentimiento es cómo me hace sentir lo que estoy pensando. Dentro de la conexión neuronal, esa frecuencia eléctrica trasciende y segrega una hormona. Se crean las secuencias sinápticas en las conexiones neuronales que genera hormonas y esa información viaja por nuestra columna vertebral. O sea, es un sistema realmente muy sofisticado, pero hay que tenerlo en cuenta para entender que de ahora en más todos perdemos la impunidad del ignorante. Porque esta información viaja por la columna y se va dispersando por todas mis células para entrar en coherencia entre lo que pienso y mi cuerpo. Y si yo creo que me van a despedir del empleo por una mala gestión, si yo solo tengo la creencia que no sirvo para el puesto y me van a despedir, mi inconsciente cree que lo estoy viviendo y va a generar la información de miedo para que mi cuerpo entre en coherencia con mi pensamiento. La clave está en elegir lo que pienso. Vamos al tercer cerebro, porque hasta ahora parece que no tendríamos la posibilidad del libre albedrío con estos dos cerebros básicos. Pero bueno, evidentemente esta experiencia física que estamos viviendo nos pide que demos un salto más, es decir, dar un salto, ¿puedes ir al anterior? Ahí está, gracias. Dar un salto desde la supervivencia, que es pensar que es el mundo exterior el que condiciona mi vida, para trascender. ¿De qué manera? Entender que nosotros no hemos venido a sobrevivir, hemos venido a vivir. Y me pregunto y les pregunto, ¿cuántas personas hay en el mundo que aún están en modo supervivencia? Que son estos dos cerebros, los más antiguos que tenemos, los que siguen asistiendo a nuestra vida, que estamos continuamente en actitud reactiva, continuamente en una actitud de pelea y de lucha. Para eso tenemos que entender que hay infinitas creencias que hacen que sigamos alimentando esa creencia que la vida es una lucha, que siempre hay que relegar algo para poder obtener algo, la competencia, esto de creer que para yo poder sobrevivir siempre tengo que competir. Para eso la naturaleza, que aún nos quiere acá, nos dotó de un tercer cerebro. Y este tercer cerebro apareció aproximadamente, y yo digo aproximadamente porque esto va cambiando todos los días la información, Hace aproximadamente entre 50 y 70.000 años apareció un tercer cerebro, que si ustedes lo ven en la diapositiva, este tercer cerebro ocupa, que es el que está pintado de marrón, ocupa el 85% de nuestra cavidad craneal. Algo nos dice eso. Evidentemente, este es el cerebro que tiene que llevar de la mano a los otros dos. Este cerebro se llama neocórtex o nueva corteza y es el que dotó al ser humano con la capacidad de empezar a tener pensamientos abstractos, de trascender la supervivencia para poder planificar qué es lo que quiero para mi vida, el que nos permite empezar a tener una integración del mundo holística, entender
que nosotros no estamos para sobrevivir, que todos tenemos un propósito. Y a mi criterio, este tercer cerebro nos da un poder ilimitado. Y ese poder ilimitado es la capacidad de poder ponernos en observador de nuestra propia existencia. Observando, como digo yo siempre en consulta, veo mi propia película, como si yo estuviese en la butaca de un cine. Y voy a comenzar a ver mi película y voy a empezar a verme yo como protagonista y todos los que yo elijo, todo mi entorno, como esos coprotagonistas que están actuando. Estamos todos actuando, Estamos actuando, viviendo experiencias físicas. Para eso hemos venido. Y este tercer cerebro lo que nos da es esa capacidad de poder trascender la emocionalidad arcaica para entender el aprendizaje de cada cosa que vivimos. Ya tenemos que evitar preguntarnos el ¿por qué me pasa esto a mí? Para preguntarnos ¿para qué me está sucediendo? El para qué me permite trascender no solo ese telón que es la experiencia, sino me permite empezar a integrar esa información como parte del aprendizaje que tengo que hacer con mi vida. Este tercer cerebro es el que nos dotó de la capacidad de poder silenciar al cerebro anterior, que es el arcaico. Y nuestro prefrontal, porque el cerebro, el neocórtex, está dividido en parietales, es el que nos permite, de alguna manera, conectarnos con nuestra grandeza, conectarnos con nuestro linaje como creadores. Por favor. Bien. Entonces, parte de la información es, la invitación es, partimos de un pensamiento concreto, que era el Homo sapiens, que es este hombre rudimentario que exclusivamente se dedicaba a sobrevivir para empezar a desarrollar un pensamiento abstracto de ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Vine solo a trabajar, ganar un sueldo, pagar impuestos, tener hijos, que es muy importante para seguir manteniendo la especie, pero ahí terminó mi tarea o hay algo más para mí? Esa es la pregunta que les propongo que se hagan, aunque creo que muchos, si están aquí, ya se la están haciendo, por más que no tengan la respuesta aún. Por favor. Bien. Desde la evolución del hombre, el hombre intentó desde un comienzo tratar de entender, necesitaba entender por qué sucedían todas las cosas que sucedían en su mundo exterior y que no estaban bajo su control. Y pasó por distintas fases. Desde un comienzo, cuando había bastantes catástrofes, cataclismos, cuando faltaba comida, cuando los depredadores acechaban, el hombre empezó a interpretar ese mundo exterior con un pensamiento mágico. Y ahí fue cuando empezó a crear el abandono de los dioses, el odio de los dioses, y que quería aquietar a los dioses para que fueran benévolos con el hombre y que les permitan trascender. Pero eso no duró mucho, porque más allá que le daban ofrendas a los dioses, igual los hombres seguían siendo comidos, los cataclismos seguían aumentando y quizás no lograban sobrevivir en el clan. Por lo cual, el hombre fue transcurriendo en la historia y trascendió a un pensamiento filosófico. Ahí fue cuando comenzaron a desarrollarse los filósofos, mucho antes de que llegara Cristo a esta tierra. Y estos filósofos empezaron a tener pensamientos abstractos, es decir, empezar a tener teorías que tampoco se podían comprobar, por lo cual
Siguió pasando el tiempo y ya el pensamiento filosófico no se podía sostener, porque no había respuestas, solo habían teorías. Luego apareció el pensamiento científico, y el pensamiento científico comenzó a desarrollarse en el siglo XV, que lo veremos en breve. Este comienzo en el siglo XV abrió las puertas a lo que ahora nosotros en el 2016 estamos experimentando, que es todos abrir nuestra conciencia, entender que tenemos que trascender el pensamiento de lo que me tiene que el otro argumentar, que hay algo más aparte de esta realidad física. Por favor. Esto, si quieres, puedes pasarla. Siglo XV. Como yo les decía inicialmente, hubo muchísimos mensajeros, muchos anónimos, pero hubo algunos que fueron claves. Piensen exclusivamente cuántos en su momento, como por ejemplo, acá voy a hacer referencia a algunos nada más, Nicolás Copérnico, cuando esbozó su teoría del heliocentrismo, que decía que la Tierra no era el centro del universo, Nicolás Copérnico tuvo que silenciarse porque quedó en peligro de muerte frente a la Iglesia, que explicaba que la Tierra era el centro del universo, y en ese momento la creencia era esa. Como también se creyó en ese momento que la Tierra era plana y que los barcos caían a un vacío si lograban trascender el firmamento. Tenemos también otro referente importante que fue Newton, Isaac Newton. Isaac Newton fue un gran desarrollador de la teoría mecanicista. Esto que nos informaba que el universo funciona como un mecanismo de relojería. Por supuesto que Newton y Descartes en ese momento entraron en una dualidad. Se daban cuenta que todo lo que contenía aspectos físicos podían dar un argumento sólido, podían dar una explicación. Pero todo lo que no era físico no se podía argumentar, que eran la mente, el espíritu. Por lo cual, Isaac Newton, Descartes y muchos otros se dedicaron exclusivamente a la materia. Y ya en ese entonces explicando que la partícula más pequeña que contenía todo el universo era el átomo. Y que el átomo, fundamental saber esto, era sólido, ya en el siglo XV. Por favor. Y en el siglo XV hubo grandes maestros que también ya nos daban señales. A veces los mensajeros han dado señales encriptadas. ¿Por qué? Porque la humanidad no estaba preparada para recibir la información de alto impacto. Porque recuerden que tanto en el siglo XV como en los anteriores, y un poco más para acá también, solo nos dedicábamos a sobrevivir. No había posibilidades de plantearnos cuál era nuestro propósito y para qué estábamos acá. Y voy a hacer referencia a un gran artista del siglo XV que fue Miguel Ángel. Miguel Ángel me sorprendió muchísimo cuando empecé a leer un poco su biografía y él expresaba que sus obras eran una mala copia de la creación divina. Y no solo eso. Una vez le preguntaron cómo hacía esas grandes maravillas como el David. Y Miguel Ángel respondió que él no hacía nada, que él solo lo que hacía era quitar del bloque de mármol todo lo que sobraba, que solo tenía que hacer eso, que cuando quitaba lo que sobraba se desplegaba la perfección. Y la propuesta es esa, empezar cada uno a quitarse todo lo que nos sobra
todo eso que desde el comienzo de nuestra existencia creemos que somos, eso que nos han dicho que somos, lo que nos dijeron que no podemos hacer, que no somos capaces de hacer. Y sepan que todos tenemos todos los recursos, pero son nuestras creencias las que nos limitan. Si creo que yo no puedo, tengan por seguro que no voy a poder, porque es mi cerebro y mi inconsciente el que está gestionando mis capacidades y lo que yo experimento como real. Por favor. Fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hubo un gran científico, un físico llamado Max Planck, que revolucionó con sus teorías de cómo funcionaba el universo. Y lo que explicó Max Planck en ese momento, que el universo físico en realidad estaba compuesto de vacío, que era energía inmaterial y que esa energía, ese vacío, estaba compuesto por infinitos paquetes de información, que parece sofisticado como lo expreso, pero ahora van a entender un poquito más a lo que quiero llevar. Max Planck informó eso y Einstein, con su teoría de la relatividad, empezó a desarrollar nuevos conceptos que dio lugar luego a la física cuántica. Einstein entendía que todo estaba conectado, que nadie estaba separado y que en realidad ese campo que nos alberga a todos es un todo dividido en infinitas partes y que cada infinita parte que somos nosotros es una copia de ese todo. Esa energía que todos tenemos es nuestra arcilla universal. Todos tenemos la capacidad de ser creadores. Por favor. Y voy a hacer mención a una persona que fue reivindicada, un gran ingeniero electromecánico que desarrolló parte de las teorías del electromagnetismo cuando se descubrió en el siglo XIX, que es Nikola Tesla. Nikola Tesla, de origen serbio, desarrolló muchísimos inventos y muchos de ellos fueron robadas sus patentes, ¿no? Muchos de ellos los conocen porque pasaron al estrellato como Edison, como Marconi con la radio. Y Nikola Tesla, que desarrolló infinitos inventos en su laboratorio, una vez fue entrevistado por un periodista y le preguntó por qué no mostraba a la humanidad todos sus descubrimientos. Y Nikola Tesla respondió que mucho de lo que había descubierto no lo podía informar porque el ser humano aún no estaba preparado para su propia grandeza. Fíjense, Nikola Tesla se llevó a su tumba muchísimos descubrimientos que había hecho justamente porque eran inadecuados para el proceso que en ese momento el hombre aún estaba viviendo. Por favor. Desde el siglo XV, con la teoría mecanicista, Newton, Descartes y muchos más que hubo en ese tiempo, se intentó buscar una explicación a todo. Es decir, se intentó argumentar cada cosa que estábamos viviendo. Y empezamos a tener una información en cada una de nuestras células que tiene que ver con el control. Esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de tener control sobre todo. Ese control que es una ilusión, porque de un día para otro, de un minuto a otro,
y cada uno lo sabe por su experiencia personal, puede cambiar nuestra historia. Y tenemos que adecuarnos, y a veces eso nos genera mal humor, nos tenemos que adecuar a los famosos cambios de planes. Bueno, yo les cuento que descubrí que cuanto menos controlo, mejor me va. Que cuanto más controlo y me empeño que las cosas sean como yo argumento que tienen que ser, es cuanto más sufro, cuanto menos libre soy y cuanto más bloqueos tengo. Por favor. La invitación es salir de la pecera, salir de mis creencias, esas que dicen que las cosas tienen que ser como yo creo que deben ser. Dejar de etiquetar al mundo, de juzgar, de suponer. Algo que es muy difícil, que es soltar las expectativas sobre lo que creo que necesito, sobre lo que creo que debe ser el otro, porque si el otro cambio, entonces seré feliz. Y eso es un pensamiento que tenemos todos. Y los invito a que reflexionen y que al final de la conferencia el valiente levante la mano y que me diga que no intenta controlar. Quiero conocer a esa persona cuando finalice la conferencia. Bien, por favor. Nosotros somos parte, como les decía, de un todo. Este todo al cual vamos a volver. Nosotros somos energía. Somos energía plasmada en átomos vibrando. Y dentro del átomo hay partículas subatómicas muchísimo más pequeñas, que es solo energía. Y que solo, y eso nos lo dice la física cuántica, solo esa energía se hace visible, se hace física cuando hay un observador que pone su foco de atención. Nosotros hemos creado colectivamente esto que estamos experimentando. Y luego, cada uno está viviendo su experiencia singular. Todos estamos conectados y nadie está ajeno. Por lo cual, cada vez que yo juzgo, inevitablemente estoy juzgándome yo. Cuando etiqueto al otro, etiqueto al mundo, estoy bloqueando mi propia capacidad de poder crear una experiencia distinta en mi vida. Por favor. Vale. Y volviendo un poquito a Max Planck, que es el que descubrió estos paquetes de información que están en el campo, en este vacío que nos nuclea a todos, esa teoría la tomó prestada un gran científico llamado Rupert Sheldrake en la década del 70 y empezó a desarrollar una idea que luego pudo realmente establecer como cierta, que se llamaron los campos morfogenéticos. Y estos campos morfogenéticos, que son estos paquetes de información, tomando en cuenta a Max Planck, lo que descubrió Rupert Sheldrake, que esta información, hay una información colectiva en toda la humanidad, es decir, las creencias del clan, las creencias, de toda la humanidad, pero después hay distintos niveles de información que viaja, porque todo en el universo es información. Y esa información está compuesta de la humanidad como si fueran aros que nos van nucleando. Son capas de información que nos van cubriendo. La información del clan, es decir, de dónde provenimos, este grupo de almas que están experimentando dentro de un mismo árbol genealógico junto conmigo. Y ya no importa si están vivos o fallecidos, porque como todos estamos conectados, todas las experiencias que hayan vivido nuestros ancestros, y se pudo determinar a través de la psicogenealogía,
que esa información viaja y es la tercera generación, los nietos, los que tienen que trascender lo que los abuelos no pudieron. Esta información no es un castigo, sino es una oportunidad única de trascender de la supervivencia al ser de luz y hasta a nuestro linaje, hasta a nuestro verdadero linaje, que es la capacidad de creadora de poder vivir lo que queremos vivir. Por favor.